Bueno, para terminar, ¿qué ocurre en los ecosistemas donde los recursos están disponibles para todo el que los necesite usar? Los recursos están disponibles efectivamente para todos los que los necesiten usar. En la próxima clase, en el próximo tema donde vamos a ver interacciones entre los organismos, vamos a meternos un poco con cómo se soluciona en la naturaleza esa repartición de recursos. Están siempre disponibles, hay algunos que ganan a otros para consumirlos. Lo que sí vamos a mencionar en estos últimos minutos de esta clase tiene que ver con las estrategias que se observan en la naturaleza para resolver esas cuestiones. Entonces, la utilización diferencial de recursos es un ejemplo. En la clase pasada, uno de ustedes mencionaba si las plantas carnívoras seguían siendo autótrofas o eran heterótrofas porque se comían insectos, y lo que mencionábamos era que esa es una adaptación que encontraron esos vegetales para conseguir el nitrógeno que no pueden conseguir del suelo. Esa adaptación era generar secreciones que atrajeran insectos, otras secreciones que los desintegraran, y entonces ahí armar como resultado un caldo con fuente de nitrógeno y poder utilizarlo. Decíamos que no los comen porque no tienen sistema digestivo las plantas. Entonces se las puede seguir considerando autótrofas. Esa fue una adaptación para la ausencia de un recurso limitante en el suelo como es el nitrógeno. Pero las plantas, que no pueden ser carnívoras porque no eligieron ir por ese camino, tienen otra posibilidad para optimizar la utilización de nitrógeno del suelo, y tiene que ver con la generación de interacciones con otros tipos de organismos de otras especies que son hongos y bacterias. Esos organismos, que se los llama promotores del crecimiento, o son organismos promotores del crecimiento, esas son interacciones simbióticas que fueron dándose como una ventaja evolutiva para poder abastecerse del nitrógeno, que es uno de los recursos limitantes. ¿En qué se basa esta simbiosis? Se basa en que el nitrógeno total, y cuando decimos nitrógeno total es nitrógeno atmosférico gaseoso más el nitrógeno que esté en el suelo, pongámosle en la materia orgánica, esta interacción se basa en la repartición de este recurso nitrógeno. ¿Cómo funciona? Estos promotores del crecimiento tienen una capacidad, y es la de incorporar nitrógeno gaseoso, es decir, estas especies, consumen este nitrógeno gaseoso, nitrógeno que está en la atmósfera, en el aire, lo metabolizan y producen, esto es parte de la raíz, y producen un nitrógeno capaz de ser asimilado por la planta. Entonces, esta interacción simbiótica está basada en la utilización diferencial del nitrógeno. Estas bacterias o hongos promotores del crecimiento utilizan una parte del nitrógeno que fijan. La otra parte, que para ellos es residuo de un nitrógeno con otra formación química, lo puede
utilizar la planta. Entonces, un residuo que para unos se transforma en insumo para otros. A esta estrategia se la llama utilización diferencial de recursos. Hay otro ejemplo, y tiene que ver con, en este caso, aves u organismos que tienen un mismo hábitat y coexisten en ese hábitat. Este ejemplo tiene que ver con la utilización diferencial de dos recursos. Un recurso espacio, porque fíjense cómo los distintos organismos anidan y utilizan distintas partes del mismo árbol. De hecho, algo similar nosotros lo vemos en nuestras plazas o en nuestros parques, cuando vemos que en un mismo árbol pueden coexistir calandrias, venteveos y algún otro, zorzales, por ejemplo. Entonces hay una distribución diferencial. Estos organismos habitan en distintas etapas, en distintas partes del árbol. ¿Qué pasa cuando no solamente tenemos que compartir el hábitat, sino que además tenemos nichos similares? Esto lo voy a pasar, porque les dije que esto ustedes lo ven en otra materia. ¿Qué pasa si además compartimos el nicho? ¿Cómo se soluciona compartir hábitat y nicho? Ese efecto de compartir nicho se lo denomina solapamiento. Y fíjense que este solapamiento está basado en el mismo recurso y que es el limitante. Es un recurso necesario y está bajo, escasea. Hay distintas formas de solucionar este solapamiento. Acuérdense que de nichos tenemos hábitat, recursos, condiciones y funciones. Cazamos a la misma presa o comemos el mismo recurso, los dos somos heterótrofos o los dos somos consumidores primarios. ¿Cómo se soluciona esto? Si podemos coexistir, si el solapamiento puede ocurrir, entonces ahí se dan todas las interacciones que vamos a ver en la unidad siguiente, entre las cuales recién vimos que era así. Si este solapamiento no puede ocurrir, es decir, no es beneficioso para ninguno de los dos, si esto no puede ocurrir, entonces no se dan interacciones, se da un caso particular que es la competencia, y en la mayoría de los ese solapamiento a partir de... ¿Y qué es la exclusión competitiva? Quiere decir que una de las dos especies se sobrepone a la otra y la otra, la sobreponer, es la que termina ocupando ese nicho, es la que termina haciendo uso de los recursos y disfrutando de las condiciones. Ese fenómeno de exclusión competitiva puede verse en el caso de cuando hay un ejemplo en el libro en el cual hay dos organismos que son del tipo amebas, y uno de los dos se sobrepone al otro. Esto ocurre en la mayoría, por ejemplo, de los cultivos que se hacen en laboratorio. Es el principio también de cultivo en laboratorio. Una especie pura se va a sobreponer sobre cualquier otra que sea contaminante. También este fenómeno de exclusión competitiva
es muy común en nuestro sistema inmune, ¿sí? Nuestras células, nuestro sistema inmune excluye a cualquier otro organismo que quiera competir por los recursos, las condiciones y el hábitat de ellas. Y sabemos que nuestro sistema inmune termina destruyendo a esos invasores. Entonces, este es un caso de exclusión competitiva también. Bueno, para resumir, la semana pasada habíamos hablado de nicho. Acuérdense que el nicho va a incluir el hábitat y además va a ver qué es, en qué parte de la pirámide trófica se encuentra, si es productor, si es consumidor, si es descomponedor. También va a incluir si tiene depredador o si él mismo como depredador de otros organismos, esas interacciones del trófico. Y además vamos a ver las características del hábitat, es decir, fíjense, acá mencionamos recursos y en el hábitat, además de la región geográfica, también vamos a mencionar clima, temperatura, humedad. Si es una planta, muchas veces es necesario poner la frecuencia de día y noche, cuánto tiempo hay luz y cuánto tiempo no lo hay. Y es muy interesante que ustedes empiecen a escribir una definición propia de nicho ecológico. Es pregunta de parcial. Así que tengan una definición de nicho en mente que la vamos a ir discutiendo. Bueno, con esto terminamos lo que faltaba de nuestra clase 2, nuestra unidad 2. Lo que sigue es la unidad 3, donde vamos a ver justamente las interacciones.